En este tema 4 vamos a ver la estructura lógica de la información, es decir, cómo se guardan los datos en nuestro ordenador. El punto 1, la información y su representación. El ordenador para guardar los datos va a utilizar siempre códigos binarios, es decir, formados por 0 y 1. En cambio, las personas lo que más utilizamos son caracteres, la U, la N, la A, etc. Entonces vamos a ver cómo esto es pasado a 0 y 1 para que pueda ser procesado en nuestro ordenador. Cada vez que pulsamos una tecla en nuestro teclado, el ordenador lo que hace es convertirla a 0 y 1. ¿Cómo lo hace? Pues según un código. El más utilizado es el código ASCII. Este código se representa por 8 0 y 1. Es decir, cada combinación de 8, 0 y 1 le corresponde un carácter. Por ejemplo, la letra A le corresponde esta codificación. Cuando yo pulso la A minúscula, al ordenador se le pasa 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Y esto es lo que nos guarda en la memoria. Si pulso, por ejemplo, el 3, la combinación que guardaría sería esta. Después, cuando lee, si lee esta combinación, en la pantalla nos mostraría el 3. Y los caracteres especiales exactamente igual. Si queremos ver cómo los convierte según el código, podéis acceder al código ASCII en internet y veréis, por ejemplo, aquí tenemos los caracteres imprimibles. El 32 es el espacio, es decir, un espacio en blanco. El 33 la admiración. Y si seguís viendo, aquí podéis conseguir y ver todos los caracteres. Primero, este sería el primer código ASCII que existía, con 7 bits, donde los primeros no tienen por qué ser caracteres que se impriman, sino también son caracteres de control, porque a veces, por ejemplo, si estamos en un procesador de textos, ¿cómo sabemos que nos vamos a la línea siguiente? Lo que en la máquina de escribir se conocía con un retorno de carro. Pues cuando le damos al intro, lo que se introduce es el código 13, que cuando lo interpreta una aplicación sabe que es un retorno de carro. Después también hubo un ASCII expandido ya a partir de los 8 bits, con las combinaciones de 8 bits, donde ya vemos que hay muchos más caracteres que se necesitan a la hora de trabajar. Incluso para cuando no existían pantallas gráficas, poder hacer dibujos. Aquí lo veis, podéis probarlo. ¿Cómo podéis probarlo? Pues si en un procesador de textos queréis escribir un carácter, por ejemplo, vamos a ver la olita que no está en el teclado y queremos imprimirlo, simplemente tenéis que pulsar. Si estáis en Windows, pulsáis la tecla Alt y teniéndola pulsada en el teclado numérico escribís 126. Al escribir 126 os escribirá el carácter de Lolita. En cambio, en Linux, como por ejemplo en el que estamos ahora, yo pulso, tengo que pulsar Control Shift U, me sale esto y ahora escribo, pero no tengo que escribir 126, sino tendría que escribir que es el código decimal, sino el hexadecimal, que es el 7 y la E. Si le doy ahora el espacio, como veis, ya tenemos aquí la olita. ¿De acuerdo? En Windows, con la tecla Alt pulsada, escribís 126 y soltáis. En Ubuntu o en Linux, Control Shift U, y ahora soltamos y escribimos 7E. Le doy el espacio y sale la. Haciendo esto con cualquier símbolo de estos, veréis que os sale en pantalla. Estos solo, aquí tenéis los símbolos más frecuentes, la vocal acentuada, sin acentuar,
Ojo, y la A minúscula acentuada tiene un código diferente a la A minúscula y también código diferente a la A mayúscula. Cada letra, cada símbolo que tengamos tiene que tener su código ACE. Aquí tenéis el número en decimal. Si lo queréis ver en hexadecimal o en octal, pues podéis acceder a otra. Por ejemplo, aquí lo tenemos, que el mismo código. Por ejemplo, el 127, ¿lo veis? El 126, que es imprimible. El 7E en hexadecimal, que hemos escrito. Recordad que el 126 con el A lo escribí en Windows y sale el símbolo. Y en Linux tenemos que escribir el hexadecimal. Después también existen, aquí los tenéis todos, incluso también los podéis escribir en HTML por si hacéis páginas web. Bueno, aquí os explica, si miráis un poquito en internet, cómo se escribe en cada sistema. Pues ya que sabemos cómo se codifica cada uno de los caracteres, pues si tuviéramos que escribir, por ejemplo, el nombre del instituto Fuente Nueva, pues tendríamos que cogeríamos la F, después la U, después la E, etcétera, y vamos guardando uno detrás de otro, y así eso es lo que va haciendo el ordenador. Después también vamos a ver el sistema de numeración binario, que es el que va a utilizar el ordenador para hacer las operaciones. Pues bien, comenzamos con los sistemas de numeración que utilizamos en la informática. Pues como las personas utilizamos el binario decimal, para el ordenador se utiliza lo que se llama el binario natural o simplemente binario. Este es un sistema de numeración que utiliza solo dos números, es decir, es el sistema de numeración en base 2. Otro sistema de numeración que vamos a utilizar en informática es el octal y el hexadecimal, que se utilizan para facilitar la conversión entre base 2, que es lo que utilizan los ordenadores, y base decimal, que es la que utilizamos las personas. Escribir un número decimal en base 2, un número de 3 cifras, se convierte en muchos dígitos 0 y 1. Entonces, a las personas nos resulta difícil trabajar con 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, por ejemplo. Y entonces, para facilitar pasar de uno a otro, vamos a utilizar estos dos. ¿Y por qué se utiliza los octal y el hexadecimal? Porque son potencias de 2. Octal es base 8, es 2 elevado a 3, y hexadecimal es base 16, es decir, 2 elevado a 4. Pues vamos a ver un poquito cómo funcionan las conversiones de estos sistemas rápidamente. Primero, vamos a ver un poquito por qué los números funcionan como funcionan. Los números tienen lo que se llama la representación posicional. ¿Qué significa? Que la misma cifra o el mismo dígito en distintas posiciones tienen valores diferentes. No es lo mismo un 3 en la tercera posición que en la segunda, que en la primera. Si está en la posición de las unidades, solo vale 3. Si está en la segunda posición, el valor que tiene es 30. ¿Por qué? Porque va multiplicado por 10. Estamos todos ahora mismo hablando para decimar nuestro sistema de numeración, para entendernos bien. Entonces, si lo ponemos en la tercera posición, el valor es 300, después 3000, etc. Entonces, ¿cómo se forma el valor real de un número? Por ejemplo, como veis aquí, el 32.700, el 3.278,52, pues sería 3.000 más 200 más 70 más 8 más 0,50 más 0,02.
¿Esto de qué sale? Pues el número se descompone en 3, que es la primera posición, por 10 elevado a 3. ¿Por qué es 3? Pues se coge la coma. Las unidades están en la posición, el 8, que es la unidad, está en la posición 0. Recordamos, siempre los números se empiezan, si lo vemos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que son las 10 cifras o dígitos que utilizamos en la base 10. Es decir, un sistema en base 10 tiene 10 cifras, que son desde el 0 al 9. Entonces la primera posición donde está aquí el 8 es la 0, después la 1, la 2 y la 3. Entonces, este que está aquí es el 3 por 10 elevado a la posición, que en este caso está en la posición 3. Después el 2 por 10 elevado a 2, porque el 2 está en la posición 2. Después sería 7 por 10 elevado a 1, porque está en la posición 1. Y después 8 por 10 elevado a 0, porque está en la posición 0. Hacia la derecha sería menos 1 y menos 2. Pues 5 por 10 elevado a menos 2 más 2 por 10 elevado a menos 3. Es decir, que el número es la cifra que está en la posición por la base, que en nuestro caso es 10, elevado a la posición que ocupa esa cifra. Así se componen todos los números. Si después cambiamos de base, veremos que es exactamente igual, simplemente tenemos que cambiar esta base de aquí. Cuando elevamos, pues vamos a cambiar, en lugar de 10 será 2, 8 o 16. Existen tantos sistemas de numeración como queramos, infinitos. Podemos coger el sistema de numeración base 5, que tendría 0, 5 cifras, que sería desde el 0 al 4. Es decir, que todo número depende de la posición que ocupe y de la cifra que va en cada uno. Para nosotros tenemos decenas, unidades de decenas, centenas y unidades de millar. Si queréis ver la fórmula general, sería esta de aquí. El número sería n sub 4 por b elevado a 4 más n sub 3 por b elevado a 3, etc. Puntos suspensivos. Pues bien, ya que hemos visto cómo funcionamos con el sistema decimal de base 10, vamos a ir viendo otro sistema. Por ejemplo, el que utiliza el ordenador, el binario natural, o sistema de numeración en base 2. Con este sistema, el ordenador va a hacer todas las operaciones que realiza. Él no trabaja nada más que con 0 y 1. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? Pues todos los números los va a hacer con dos cifras. Por ejemplo, el 0 sería el 0, el 1 sería el 1, el 1, 0, el 2, el 1, 1 para nosotros sería el 3, 4, y vamos componiendo la tabla. ¿Cómo se compone? Pues imagina, después de este que va, si el 1, si pasa este al siguiente, ¿cuál sería el siguiente del 1? Como no existe el 2 en binario, que solo está el 1 y el 0, tendremos que pasar al primero otra vez, que es el 0. Si hemos pasado aquí al 0, este hay que también incrementarlo en 1, pues pasaría al 0. Este también hay que incrementarlo en 1, pues pasaría al 0. Y ahora pondríamos un 1 porque nos llevamos 1. Entonces el 8 sería 1, 0, 0, 0. Y así sucesivamente podemos hacer toda la tabla binaria o cualquier número binario, yendo construyendo el siguiente, sumándole 1. ¿Y qué se puede hacer con esto? Pues ya hemos dicho todas las operaciones. Pues vamos a ver las operaciones, cómo funcionan. Pues para hacer una suma en binario, vamos a coger con un dígito, tendríamos que el 0 más 0, ¿vale? 0. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. Y 1 más 1 es 1. Perdón, 1 más 1
es 0 y me llevo 1. Esto que parece un poco raro, porque es 2, no, el 2 no existe, por lo cual tenemos que empezar por el principio y nos llevamos 1. Igual que cuando nosotros sumamos 9 más 1, ¿qué vale? No es 10, es 0 y me llevo 1. Entonces para nosotros es el 1, 0. Lo que pasa es que en decimal le llamamos al 1, 0, le llamamos 10. Bien. Y la recta, ¿cómo va? Pues 0 más 0 es 0. Vamos a dejar este que es más difícil. 1 menos 0 es 1 y 1 menos 1 es 0. Y esto de 0 menos 1 igual a 1 y debo 1, ¿cómo va? Pues cuando estamos haciendo, por ejemplo, una recta en decimal, si el número de arriba es más pequeño que el de abajo, lo restamos, ponemos la diferencia y la siguiente vez que vamos a restar, nos debemos 1 para restárselo. Por ejemplo, si estábamos con las unidades, para restárselo a las decenas. Si tú dices 8 menos 9, ¿qué vale? Pues valdría 9 y debo 1. Para la siguiente, que se lo voy a restar a la siguiente. Aquí tenéis un ejemplo que podéis ir haciéndolo para ver si funciona. Por ejemplo, aquí teníamos en la tercera 0 menos 1 es 1 y debo 1. 0 menos 1 es 1 y debo 1, que ya me acuerdo para la siguiente. Menos el que me llevaba, pues otra vez es 1 menos 1 sería 0. Y aquí 1 menos el que me llevaba, pues vale 0. Podéis comprobar si ahora sumáis este y esto, os tiene que dar esto. Y por ejemplo aquí en la suma, si a esto le restáis uno de estos dos, tiene que dar el otro. ¿Cómo va el producto? Pues el producto es lo más fácil que hay, porque es igual que el nuestro. 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. No hay más. Entonces ya, nada más que vamos haciendo multiplicaciones y vamos dejando los espacios en blanco cuando hay 0. Y la división, 0 dividido 0 es una indeterminación, no está definido, es decir, siempre que haya 0 partido 0 es una indeterminación. 0 dividido 1 es 0, como 0 dividido cualquier cosa siempre es 0, cualquier cosa, en este caso 1 dividido 0 siempre es infinito, y 1 dividido 1 da 1. ¿Cómo se hace la división? Pues la división se coge, empezamos a dividir, cogemos el primero, las cifras que entran, y siempre es muy fácil porque se pone el número, cuando es 1, 1, y restamos, bajamos la cifra siguiente. Si entra 1, si no entra, pues 0. Si entra 1, se pone, se resta. Entra otra vez, se pone el número, lo restamos. Cuando no entre, 0 al cociente y bajo la cifra siguiente. Otra vez ya tiene que entrar, pues ponemos otro 1. Y así vamos haciéndolo. Si ponemos una coma, si no el resto no es 0, podemos seguir poniendo 0 y sacar décimales. Bien, esto a lo mejor es un poco complejo, son para los más mayores, pero es bastante interesante aprender a hacerlo. Y si le echáis un ratito y miráis algún ejemplo por internet, veréis que es bastante fácil realizar operaciones en binario, mucho más fácil que en decimal. Lo que pasa que normalmente nosotros estamos ya acostumbrados a hacerlas en decimal, pero en binario son mucho más fáciles. ¿Por qué? Porque solo tenemos dos cifras. También podéis utilizar una calculadora. En el Windows tenéis la calculadora que podéis utilizar poniendo binario y hacéis las operaciones binarias. Aquí en Linux también tenemos nuestra calculadora, que si nos vamos al modo programación, podemos decirle que queremos el número binario. Por ejemplo, si pongo el 1001, que como veis aquí está el número, si veis aquí abajo me la ha puesto en octavos, decimal y en 16. El decimal es nuestro, después ya veremos el octal y el hexadecimal. Entonces vemos 9
Y si yo pongo más el 1, 0, 1, que es el 5, si le doy al intro, que me da 9 más 5, me da el 14. ¿Lo veis? Entonces, la calculadora esta nos sirve para hacer las operaciones en binario. También podemos poner y hacer una división. Como vemos, nuestra calculadora hace divisiones, multiplicaciones, incluso todas las operaciones lógicas en binario. Lo mismo que lo haría en decimal. Aquí lo vemos, hacemos en decimal. Y si tenemos aquí el número decimal, ¿lo puedo convertir a binario? Perfectamente, ¿lo veis? Bien. Pues para esto nos vale también la calculadora. Pero con 0 y 1 no solo se hacen operaciones aritméticas. Dijimos que la CPU también hace otro tipo de operaciones, que son las operaciones lógicas o booleanas. ¿Cuáles son las operaciones lógicas o booleanas más importantes? Pues hay tres. La suma lógica o función OR o el producto lógico o AND, operación I o función I. Después está la complementación, que es la negación o la función no o no. Para entendernos, nosotros utilizamos más cuando hablamos o, y no. ¿Cómo funcionan estas operaciones? Pues estas operaciones funcionan según la siguiente tabla. La operación O. La operación O, como veis, si consideramos el 0, vamos a considerar el 0 falso y el 1 verdadero, la operación O siempre es verdadera, menos en el caso de que sus dos términos sean falsos. Y la operación I, pues la operación I no es el contrario. Ojo, que el contrario sería, el contrario de 0 es 1, de 1, 0 sería 1, 0, 0, 0. Y como veis, esta tabla no es 1, 0, 0, 0. La I es verdad cuando todos son verdad. Es decir, para que sea verdad, sea 1, tiene que ser todos 1. Todas las proposiciones. Y la U, que es la complementaria, la negación, lo contrario de verdadero es falso y lo contrario de falso es verdadero. Aquí tendréis un ejemplo. ¿Cómo se trabajaría? Se coge bit por bit. El primero, 1, 0. Como una operación O da 1. 0, 0. El segundo da 0, porque los dos son 0. Operación O, que está aquí. 1. Habiendo un 1, ya sabemos que es un 1, porque es una operación O. Si hay un 1, es un 1, pues ya está. 1, 0, 0. Sería el resultado. La podéis hacer también con la calculadora. Y podéis, aquí la tenéis, la AND, la OR y la NOT. Y podéis comprobar que los resultados son correctos. Ahora bien, esto que parece un poco extraño, lo vais a entender mejor a lo mejor con un ejemplo. ¿Cómo funcionaría la realidad? Por ejemplo, imaginaros que yo os digo, para aprobar la asignatura TIC, tenéis que tener aprobados los y entregados los ejercicios de clase. Y además tenéis que aprobar el examen. Entonces, ¿cuándo tendréis aprobada la asignatura? Es decir, ¿cuándo es verdad que aprobáis TIC? Cuando habéis entregado las tareas, eso sea verdad, y habéis aprobado el examen. Si las dos son verdad, el resultado de aprobar TIC será verdad. O sea, la operación I es verdad si las dos son verdad. ¿Qué pasaría si una de las dos cosas hubiera sido falsa?
porque no hubiera aprobado. El resultado hubiera sido, de aprobaste, sería falso. ¿De acuerdo? En cambio, si yo hubiera dicho o aprobáis si entregáis las tareas o aprobáis el examen. El que ha aprobado las tareas sería verdad aprobaste, sí. Y si hubiera hecho el examen, aprobado el examen, también. Y si son las dos cosas, pues también. Es decir, que el resultado final es verdad cuando alguna o las dos son verdad. Pues esa es la diferencia entre el OR y el AND. Estas son las fundamentales. Después se pueden componer a partir de estas muchas más, como operaciones NAND, NOR, etcétera, que son operaciones más complejas que lo que hace es aplicar una y después otra. Esto después se aplica para las puertas lógicas y todo eso, que es la base de la electrónica. Pues ahora vamos a ver los sistemas de numeración intermedia. ¿Qué son los sistemas de numeración intermedia? Pues los sistemas de numeración intermedia son sistemas que me sirven para estar entre medios de otros dos. Es decir, cuando yo tengo que pasar de binario a decimal o de decimal a binario, la conversión entre estos dos sistemas es un poco larga, porque se utiliza, hay que dar muchos pasos. Entonces, para no tener que dar tantos pasos y hacerlo un poco más fácil a las personas, esta conversión es, aunque si utilizamos la calculadora es muy fácil, porque yo pongo aquí el 100, 100, fijaros que ya rápidamente te da el número en decimal, que es el 36, pero si yo tuviera que pasar de 36 a 00 manualmente es un poco tedioso. Entonces lo que hago es utilizar la base 8 o la base 16 para hacer ese paso entre los dos sistemas, y va a resultar mucho más fácil. ¿Y eso por qué? Porque si tenemos el binario octal, es el sistema que está formado por la combinación de tres números binarios. Como veis, los 8 números octales es el 0, 0001, 001, así hasta el 7, que es el 111. La combinación de tres cifras binarias me hacen un octal. Y el hexadecimal es la combinación de cuatro cifras. Si veis, desde el 000 hasta el 111, exactamente hay 16. ¿Es el 15 el último? No, pero sería el 15 más el 0, son 16 combinaciones diferentes. 2 elevado a 4. ¿Veis? Con 3 hay 8, con 4 eso. Entonces, ¿cómo convertimos un número de binario a hexadecimal o a octal? Pues, por ejemplo, imaginaros que este número es binario. ¿Cómo lo paso? Pues directamente, para pasarlo a binario, lo que tengo que hacer es escoger a partir de aquí tres cifras. 001. El 001, ¿qué número es? El 4. ¿Lo veis? Ya he puesto el 4. Cojo otro bloque de 3. El siguiente bloque de 3, que es el 011. Si venimos aquí a la tabla a mirar, vemos que es el 3. Pues el siguiente sería el 3. Y ahora cogemos el siguiente, pues el 111. ¿Cuál es en la tabla? El 7. Pues ¿veis? El 7. Y el último bloque sería 10. Como no tenemos nada, podemos poner un 0 a la izquierda, pues sería 010, que es el número 2. Pues ponemos el 2. Ya tenemos nuestro número pasado de binario a octal. Como veis, muy fácil. Y es decir, hexadecimal sería exactamente igual. Lo único que tenemos que coger bloques de 4. ¿Cuál es el 110? Pues si nos venimos aquí, el 110 es la letra C. Siguiente bloque, 1101. ¿Cuál es? La letra D. Siguiente, 101101. ¿Cuál es? Pues lo miramos y sería el 5. Ya lo tenemos pasado. Es decir, con las tablas directamente se pasa
Bastante fácil. Como veis, después, ¿qué valor tiene la f? La f vale 15, la d vale 13 para nosotros en decimal, la b vale 11. Y si lo tenemos al revés, pues nada, pues si quiero pasar esto, pues paso el 4. ¿Cuál es el 4? Si lo estoy pasando esto, me voy aquí a la tabla, cojo el 4, 1, 0, 0, pues lo pongo, 1, 0, 0. El siguiente, el 2, pues lo pongo, 0, 1, 1. Si os vais a la tabla, ahí lo tenéis. Y el 5, 1, 0, 0. Y entonces este ya es nuestro número binario. Y de pasarlo a 16, simplemente siguiendo la tabla, pues la B, aquí tenemos 1, 0, 1, 1. ¿Ves? Lo ponemos. Después la F, que lo ponemos, que son todos los 4 1. Y después ponemos el 9 y ya tenemos, si lo, todo junto es el número en binario. ¿Veis? Es súper fácil convertir entre binario, octal, o binario y hexadecimal. Podéis decir, la tabla es muy difícil, pero la tabla es fácil siempre de hacer. Si como veis, si ponéis 2 elevado a 0, esto es 1, pues cada uno cambia, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Después la siguiente posición es la 2, sería 2 elevado a 1, que perdón, esta es la posición 0, esta es la posición 1. La posición 1 sería la segunda. Lo voy a dejar ahí. Esa posición sería 2 elevado a 1 es 2, pues 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1. La siguiente, 2 elevado a 2 es 4, pues serían 4, 0, 4, 1, 4, 0, 4, 1. Y la otra sería 2 elevado a 3, que es 8, 8, 0, 8, 1. 8, 0, 8, 1. Si queremos hacer una tabla con más dígitos, pues el siguiente sería 16, 0, 16, 1. Y esto sigue el mismo ritmo. Y podemos hacer la tabla muy fácil. Si no, vamos sumándole 1. Y como sabemos ir sumando 1, también hacemos la tabla rápidamente. Que no hay que aprenderse nada de memoria, sino las tablas se hacen de forma rápida. Bien, pues ya hemos visto qué fácil es cambiar entre los sistemas que se utilizan en informática, pero claro, la historia está en convertirlo a sistema decimal para saber cuál es el número, pero para nosotros. Entonces vamos a ver cómo se hace este cambio de base. Para cambiar de base de un sistema de numeración, el que sea, nosotros estamos utilizando 2, 8, 16, pero puede ser cualquier otro, a decimal, ¿cómo se hace? Pues se coge el número y entonces se le pone la posición, que esta era la posición 0, la posición 1 y la posición 2, etc. Entonces, ¿cuál es el número? Pues utilizando la fórmula de la representación posicional de los números, sería la cifra que va por la base elevado a la posición. La cifra por la base elevado a la posición. Daros cuenta que aquí he dicho que esto es base 12. Este número en base 12, por eso aquí pongo el 12. Entonces sería 2 por 12 elevado a la posición 0, 1 y 2, que está el 2. El B es B por 12 elevado a 1, 4 por 12 elevado a 0. Entonces ahora hacemos la multiplicación. ¿La B qué vale? Pues si la A vale 10, la B vale 11. Pues sería 2 por 144, que es 12 al cuadrado, más 11, que es la B, por 12, más 4 por 1. Si hacemos la suma, ya tenemos este número, que es el 2B4 en base 12, vale 424 en base 10, es decir, para nosotros en decimal. Así se haría con cualquier base que pongáis.
sería aquí la base elevado a la posición que ocupa y delante lo multiplicamos por la cifra que va. Cuando las bases son mayores de 10, acordaros la A vale 10, la B11, la C12 y vamos utilizando el alfabeto para ir hacia adelante. La F vale 15 y podemos seguir si utilizamos sistemas mayores a los 16. Pues ahora ya sabemos transformar de un sistema de numeración cualquiera a decimal. Vamos a ver cómo hacemos el cambio del sistema decimal a la base de numeración B. Por ejemplo, para no hacerlo con ninguna de las que hemos estado utilizando hasta ahora, vamos a hacerlo con base 5. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues para esto existe un algoritmo que es, se coge el número. Como veis, aquí está el 242 y se divide por la base que quiero. Esto me va a dar un resto, que el resto va a estar entre 0 y 5, es decir, 0, 1, 2, 3 y 4. Son 5 cifras que, como vemos, ya podéis imaginar que eso va a ser una cifra luego de nuestro número, porque una cifra en base 5. El resultado que nos da el cociente. ¿Se puede dividir por 5? Sí, si se puede dividir, seguimos dividiendo. Y hacemos otra vez la división, por este caso es 9, y de resto 3. Cogemos otra vez el cociente. ¿Se puede dividir otra vez entre 5? Sí, pues vamos haciendo divisiones hasta que ya no podamos más. ¿Cuándo no se puede? Cuando el cociente es menor que el dividendo, el divisor. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar? Muchos restos, que va a estar todo entre 0 y 5, es decir, nunca va a ser 5, 0, 1, 2, 3, 4, y además el último cociente también va a ser otro número. Entonces, ¿cuál es el número en la base nueva? En este caso la 5, pues cogiendo desde el último cociente y todos los restos que me ha dado. Es decir, que el 242 para nosotros en base 10, que es el 1, 4, 3, 2 en base 5. Es decir, el algoritmo es hacer divisiones sucesivas hasta que podamos, sin sacar decimales, hasta que se pueda ir dividiendo los cocientes. Y después se coge el último cociente y los restos, desde el último hasta el primero que tuvimos. Y así se hace la transformación. Podéis probar con cualquier sistema y veréis que funciona. Si lo hacéis con base 8, después podéis probar con la calculadora. Y como ya sabéis, podéis utilizar también la calculadora si la tenéis a mano para hacer las operaciones. Si ponemos un número, por ejemplo, en este caso está en binario, este daría un error, como veis, porque es binario y solo podemos poner unido. Si le damos al intro, ya tenemos aquí. Aquí veis el número convertido a base 8 y a base 16. Si no, aquí. Le vamos dando y vamos viendo el número en los distintos sistemas de numeración. Y podemos hacer operaciones en cualquiera de los sistemas que se utilizan en informática. Para los demás lo tenéis que hacer a mano. O probablemente a lo mismo existe alguna calculadora en internet. Podéis buscar. En Windows pues tenéis para pincharle para operar los distintos sistemas. Las calculadoras son diferentes, pues depende de la calculadora. Buscáis un modo en el que haga estas operaciones que hoy día las tienen todas. Bien, una vez acabado cómo operan los ordenadores, vamos a ver la organización de los datos. Es decir, hasta ahora dijimos que los datos se meten en código ASCII, lo que son las letras. Después veremos que las imágenes mucho más adelante se meten también como combinación de 0 y 1 por colores. El sonido también se codifica con 0 y 1, pero ahora vamos a ir a los datos. Es decir, por ejemplo, cuando tengamos que formar nombres, etc. ¿Qué es esto de la organización de los datos? Pues, cuando hablamos de datos, cualquier información que se le mete al ordenador. Todo hemos dicho que era un dato en el tema 1. Pues bien, ¿cómo se manejan estos datos? Pues es fundamental saber lo que es tipo de dato. ¿Qué es un tipo de dato?
pues se define como un tipo de dato a todos los valores que puede tomar un dato de ese tipo, más las operaciones que se pueden realizar con ella. Por ejemplo, si decimos un tipo de dato entero, podemos meter números enteros, es decir, sin decimales. Y además, ¿qué operaciones hacemos con ella? Suma, resta, multiplicaciones, divisiones. Pero la división que no da decimales. Es decir, si ponemos 7 entre 2 da 3. No 3,5, 3, porque el dato es de tipo entero. Entonces vamos a ver qué datos principales utilizan los ordenadores cuando trabajan. Pues el primero, como hemos dicho, son los enteros, que se pueden meter números sin decimales, ya sean positivos o negativos, y podemos hacer estas divisiones. ¿Qué es el módulo? El módulo o resto es la operación que me da resto. En el ejemplo anterior, 7 dividido 2, el módulo es 1, el resto es. Mira, después tenemos otro tipo de datos que son los reales. ¿Cómo se almacenaría esto? Alguien puede decir, pues depende. Si tenemos 8 bits, pues el ordenador lo que coge los 7 bits para el número. Si ponemos la calculadora 0, 1, 0, 1. Aquí tenemos 4 y 4, 8. Esto sería con 8 bits. Pues estos 7 darían lo que es el número. Y este de aquí nos daría el signo. Si es un 0, por ejemplo, sería negativo, si es un 1, positivo. O al revés. Entonces, se coge una norma, uno es negativo y el otro es positivo. Y después el número nos da los siguientes números. Bien, los datos reales. Los datos reales para cuando necesitamos números con decimales. Se almacenan de la forma parecida a la que utiliza la fórmula que se utiliza para las calculadoras, cuando nos ponen 2,38 por e elevado, que es 10 elevado a 12, 13, 14, con el exponente, la fórmula científica, formato científico, y él lo que hace es guardar la mantisa. ¿Qué es la mantisa? Poner el número como 0, lo que sea. Ya sabéis que cualquier número decimal lo podemos multiplicando, dividiendo por 10, 100, 1000, 10.000. Correr la coma hacia la derecha o hacia la izquierda. Pues correr la coma todo lo que puede a la izquierda. Para empezar en 0, y la primera cifra significativa la siguiente después de la coma. Entonces, a partir de ahí, por la base, que sería 2 elevado al exponente. Entonces, un número sería de la forma 0,11000001 por 2 elevado a 8, 10, 14. Realmente en binario. Y entonces lo que hace es que utiliza un número determinado de bits, 8, 16, 32, 64, donde el primero sería para el signo y después para la mantisa. Y después coge otro grupo de X bits, donde el primero también lo coge para el signo, porque puede ser exponentes negativos, y después para guardar el exponente. Sería una cosa como esto: 0,10000011, 2, y ahora después, imaginaros qué es lo que guarda el ordenador, pues solo tendría que guardar esto.
Y después si fuera por 2 elevado a 5, pues guardaría 1, 0, 1. No tiene que guardar 2 porque ya sabe que la base es 2. Entonces con que lo guarde esto y el exponente, ya tenemos el número guardado como lo hace el ordenador para números reales. Y ahí podríamos guardar todos los números reales que existen. No, ojo, los números reales son infinitos y además entre dos números reales siempre existe infinitos números reales. Se guarda muy poquito, pero lo suficiente para poder trabajar las personas. A más números, más cifras que se deje para el exponente, números mucho más grandes y más pequeños se pueden hacer, pero menos significativos. Si queremos darle más valor a los significativos, se guardarían más en la mantis. Entonces podríamos representar cualquier número con decimales. 324,128. Daros cuenta, pondría 0,3241128 por 10 elevado a menos 3. O por 10 elevado a 3, perdón. Bien, ¿y los datos de tipo lógico? ¿Cómo lo almacena para el 0 y el 1? Pues es tan fácil como los datos de tipo lógico son los que nos van a representar verdadero o falso, van a tener dos valores y después va a hacer tres operaciones, y o y no. Antes se me ha olvidado las operaciones que hace. Fijaros que la división aquí se pone con una barra. ¿Por qué? Porque saca decimales. En números reales la división sí saca decimales. Se pueden hacer muchas más operaciones. ¿De acuerdo? Raíces cuadradas, tantos por ciento, etcétera. Pues entonces el tipo lógico guarda verdadero y falso, como hemos dicho. Y para guardar esos dos valores, ¿cómo lo hace? Pues por ejemplo, 0000 es verdad. Todo lo demás que haya que no sea 000, porque acordaros, el ordenador no guarda bit, guarda byte, 8. De 8 en 8. Todo lo que no sea 0000 lo considera, por ejemplo, falso. Y el 000, verdad. Y después, pues hacer las operaciones básicas AND, OR y NOT. Y o no. Bueno, y todas las que se vienen de ellas, por combinación de ellas. Y después los caracteres. Los caracteres, cuando metemos un código así, se guardan. Es decir, si yo toco la F, nos guarda la F. El código hace. El tipo carácter. Pero tiene operaciones el tipo carácter, por supuesto. ¿Qué operaciones? Por ejemplo, si yo he puesto la A, podría decirle que un carácter me lo convierta a mayúscula. Tendríamos una operación que es convertir a mayúscula, convertir a minúscula. O decir si es letra o número. Es decir, existen muchas operaciones que se puede aplicar a datos de tipo carácter. Después, datos enumerados. Muchas veces cuando se está trabajando con el ordenador no necesitamos unos datos concretos que ya existen, sino algo específico. Por ejemplo, si vamos a trabajar con un semáforo, no necesitamos nada más que saber rojo, amarillo y verde, por lo cual podemos definirlo, enumerar, es decir, los datos que se van a utilizar. Los enumeramos y esos datos enumerados después le podemos definir nosotros nuestras propias operaciones. Por ejemplo, el siguiente de rojo es amarillo y el siguiente de amarillo es verde. Y el anterior también podemos definir otra operación. O sea, los datos de tipo enumerado los definimos los programadores, por ejemplo, y podemos hacer diversas operaciones que ya le hemos creado para ello. Después otro tipo de dato que existe es el dato de tipo subrango. ¿Qué es un dato de tipo subrango? Pues que es que una parte de otro tipo de datos. Por ejemplo, si yo quiero meter los meses del año del 1 al 12, pues puedo definir un subrango de enteros del 1 al 12 para que si mete el 13 al 14 sea un valor no válido. O letras minúsculas, desde la A minúscula a Z minúscula, es un subrango de caracteres. Y después pues, tienen las mismas operaciones que se puede hacer con el tipo del que proviene.
de su tipo original. Tipo, fecha y hora. Pues tipo, fecha y hora es para cuando tenemos que trabajar con horas o fechas. Daros cuenta que son datos especiales, porque una hora, cuando pasan los 60 minutos, hay que cambiar la hora, no a los 100. Por lo cual el dato tiene operaciones de sumar minutos, sumar horas, se pueden sumar, pero se suman diferentes que los enteros. El tiempo fecha le pasa igual. Si hoy es 31 del 1 de 2020, por ejemplo, si le sumamos 1, nos convertiríamos en el 1 de febrero de 2020, no en el 32. Entonces son datos especiales. Bueno, y se puede, en el ordenador, los programadores pueden definir todos los datos que quieran con sus operaciones, es decir, que definen los tipos de datos que desean utilizar, pero los básicos son estos. Podéis verlo en una hoja de cálculo, por ejemplo. Podemos ver los tipos de datos. Por ejemplo, aquí he metido el 125. Cuando metemos un número, se mete en la hoja de cálculo como él cree que el número que hemos querido hacer. Por ejemplo, si metemos así, él piensa que va a ser un entero y nos lo pone de esa forma. Si le damos a formato de la celda, si nos vamos aquí donde pone número, que tendría que poner tipo de datos, en mi opinión, podemos definirlo, por ejemplo, que es del tipo fecha. Imaginaros, si le pongo del tipo fecha, fijaros, me pone 8 de julio del 64. Vamos a poner aquí tipo fecha. ¿Por qué? Porque las fechas realmente tienen que definirlas de una forma. Lo que se hace a partir del 1 de enero de 1980, definir del 1800, definir la fecha. No, del 1900 creo que era. Si lo vemos, vamos a ver, ¿ves? El 4 del 5 del 1000. Vamos a ponerlo para que se vea que no es del 2000. Eso fue una convención que se utilizó cuando se creó. Vamos a ver, aquí creo que pone con 4 cifras para que veáis que no es del, sino del 1900. Es decir, que empieza en el 1900 a contar. El 1, el 2, el 3, los días para adelante y hacia atrás. Del 1, vamos a convertirlo, por ejemplo, ahora a formato numérico. El segundo día lo tiene como el número 2. Pues bien, cada aplicación hace la gestión de las fechas y la hora de una forma determinada. Como veis, aquí tenemos el formato científico. Cuando tenemos, es muy importante porque muchas veces hemos utilizado, por ejemplo, imaginaros que aquí había utilizado la fecha, pero muchas veces cuando después escribimos, puede ser que nos dé errores y nos salga, ¿ves? No ha escrito una fecha y podemos decir, ¿qué error ha habido? Y es que no nos damos cuenta que antes habíamos borrado y este está en tipo de datos fecha. Y por eso nos sale esto. Por lo cual, cuando escribimos en una hoja de cálculo y aparecen datos que no del tipo que nosotros queremos, tenemos que cambiarlo. Puede ser que esa celda antes ha tenido un dato de otro tipo y él lo tenga ya guardado en la hoja de cálculo del programa. Entonces hay que tener cuidado en los datos donde nosotros tenemos que elegir el tipo de datos. Recordamos, en la hoja de cálculo la tenemos aquí. Después también se utiliza mucho en las bases de datos, donde más lo vamos a utilizar, porque después los programas, nosotros, los usuarios, no tenemos que ver los tipos de datos. Fijaros que aquí hasta monedas, para que los podamos poner en formato moneda de euro. Pues bien, ya que hemos visto los datos de tipo simple, los más utilizados, vamos a ver un poquito la estructura de datos. ¿Qué es eso de la estructura de datos? Es decir, componer datos a partir de los otros que tenemos en informática. Con estos datos tan básicos no se podría trabajar. Entonces necesitamos hacer estructuras para hacer datos más complejos. Las estructuras se clasifican de varias formas. Por ejemplo, según los datos que contiene,
Pueden ser homogéneas si todos los datos son del mismo tipo y heterogéneas si son de tipo diferente. Por ejemplo, si yo voy a guardar 100 notas, pues van a ser 100 datos de tipo nota, son todos enteros, con dos decimales, por lo cual son homogéneos. Pero si voy a guardar los datos de una persona, tengo que dar el nombre, la edad, la fecha de nacimiento, son de muchos tipos, por lo cual tiene una estructura heterogénea, que ahora veremos. Uno puede ser una matriz y otro sería un registro. Y después, dinámica y estática. Estática es que cuando se almacena en memoria siempre tienen los mismos elementos. Es decir, yo he dicho esto va a tener 100 elementos y solo va a tener 100 y guarda la memoria para los 100 elementos, los puedo almacenar. Y dinámica es que puedo tener 1, 2, 100, 1000, 4. En cada momento voy a tener diferentes elementos en la memoria de ese ordenador. Son a la hora, esto vale para los programadores sobre todo, estas son más fácil de trabajar, pero ocupan más memoria. Entonces muchas veces, si no son datos muy grandes los que tenemos que guardar, nos valen, pero cuando a veces tenemos muchas cantidades muy grandes y otras muy pocas, es conveniente utilizar las dinámicas para no cargar las memorias del ordenador. Pues vamos a ver las estructuras principales que tenemos. Pues primero sería la cadena de caracteres. Cuando yo voy a almacenar un nombre, no almaceno solo un carácter, sino que almaceno 100, 20, 30, por ejemplo. Voy a decir, voy a meter el nombre de una persona completo. Pues digo, voy a guardar para eso 50 caracteres. Eso se le llama cadena de caracteres o tipo texto. Es decir, van a ser, y si os fijáis aquí, si le damos a la hoja de cálculo, si yo pongo aquí este número y si le digo aquí formato, vamos a darle texto, aquí lo llama texto, aceptamos, como veis se justifica a la izquierda. Si un número lo tenemos puesto a la izquierda, sabemos que es texto. Cuando está en formato numérico, significa está a la derecha. ¿Por qué está a la derecha? Porque está para hacer operaciones. En cambio, cuando está en formato texto, esto significa que ya no puede hacer operaciones con ella de tipo matemático. Podremos hacer otras operaciones. Por ejemplo, decir si es una A, si es una C o si es un 5, pero como carácter. Entonces, el tipo texto o cadena de caracteres es para meter muchos códigos así. Y podemos concatenar, es decir, unir varias cadenas, extraer una subcadena, comparar si son iguales, qué longitud tienen. Por ejemplo, en esta si le preguntamos la longitud nos diría que sería 3, que sería igual que si hubiéramos escrito ADC, así que tenía también longitud 3. Este y esto es exactamente igual, el tipo texto en este caso. En cambio en esto es número. Aquí está el 256 el número y aquí está en texto. Bien, pues un conjunto de caracteres forma lo que es el texto, la cadena de caracteres. Después, otro tipo fundamental que se utiliza sobre todo para cuando se guarda la información en el dispositivo de almacenamiento es el registro. Todo lo que se guarda en un archivo, que dijimos que se guardaba la información siempre en archivos. Los archivos están formados por registros que contienen un conjunto de información. ¿Qué información? Por la que se quiera. Se puede poner de distintos tipos. Es decir, por ejemplo, yo voy a utilizar ahora, digo, voy a utilizar los datos de mi alumno. Pues entonces, ¿qué le voy a pedir? Pues le voy a pedir, por ejemplo, el nombre, la edad, el documento, si es varón o no, si qué edad tiene, si es repetidor, es decir, los datos, qué fecha de nacimiento, etcétera. Son muchos datos que voy a guardar. Cada vez que rellene sobre una persona, se van a rellenar todos sus datos, o algunos se puede quedar en blanco, pero relleno X datos. Después cojo otra, los mismos datos, y se van guardando. Vamos a tener, por ejemplo, una cadena de 40, después vamos a tener una entera, después otra cadena, después un valor lógico. En el siguiente persona que guarde lo mismo, una cadena, un entero, otra cadena y otro valor lógico. Y así con los 1000, 2000, 3000 que quiera guardar, o 100 o 200. Pues eso es lo que se llama un registro. Y todos los archivos están formados por registros, que es lo siguiente que vamos a ver. El archivo, que es un conjunto de registros. ¿Y en el que podemos hacer? Pues se puede ir añadiendo registros, eliminando
registros, modificando los registros. Entonces el fichero es una colección de registros donde se van a ir guardando todos los registros, que es lo que se utilizan para guardar en los dispositivos de memoria masiva. En la memoria en discos duros, CD, disquetes, etc. Y ahora vamos a ver ya, estas son las estructuras más utilizadas. Después ya vamos a ver unas que son las dinámicas, que son un poco en memoria, que son un poco más difíciles. La vamos a ver rápidamente. Por ejemplo, aquí tenemos, perdón, esta estática, pero que es un poco más compleja, que son las matrices. ¿Qué significa? Voy a guardar 100 números. Por ejemplo, todas las notas de la prueba inicial del curso cuarto A. Pues entonces, ¿qué tengo que crear? Pues no voy a crear 100 variables o 20 variables de tipo entero. Pues entonces creo solo una que se llama array o matriz, donde va a tener 20 datos de tipo entero. Nota inicial del alumno 1, del alumno 2, del alumno 3, hasta el 20, si tengo 20 alumnos. Si puedo tener hasta 40, pues crearía una matriz de 40. O sea, una estructura homogénea y estática. Y es como los barquitos, utilizo un índice. O sea, del alumno 3, pues sería nota inicial 3, sería la nota del alumno 3. Nota inicial 8, la nota del alumno 8. Y si ya yo, como es normal, no tengo solo un curso, tengo 3 o 4, pues podría decir del grupo 1, del grupo 2, del grupo 3 y del grupo 4, y defino para cada grupo 40. Estos son las arrays bidimensionales. Se puede hacer array de todas las dimensiones que se quiera. Bueno, dependiendo del lenguaje de programación también. O sea, es como una tabla. ¿Y cómo nos dirigimos a eso? Pues dando la fila y la columna. Nota inicial del grupo 1, 8. Pues significa del grupo 1 el alumno 8. Del grupo 4, 5. Pues del grupo 4 el alumno 5. Como los barquitos cruzando. Sabemos el dato de cada uno. Y ya, estructura de programación compleja, está la lista, que es para ir guardando notas, pero imaginaros que puedo tener de 10 alumnos, de 20 o de 1000 o de 2, o de 3000, 4000, 5000. Entonces lo que tengo que, no puedo crear un array porque ocupe mucha memoria. Entonces lo ideal sería crear datos de tipo entero, pero cada vez que lo necesite se crea y se mete el dato, o de tipo entero real. Pero después lo que va es un puntero donde está el siguiente dato. Se crea, guardo el primero y el puntero no apunta a ningún sitio. Cuando me hace falta otro dato, se crearía en la memoria, y en el puntero se apuntaría la dirección donde está el siguiente. Siempre lleva el valor y una dirección donde va a estar el siguiente dato. ¿Y dónde termina? Pues donde está el nil, es decir, cuando está vacío, ya sabemos que no hay más datos detrás. Entonces puedo almacenar 3, 4, 5, 6. Y los árboles exactamente igual, pero que en lugar de poder tener el dato y un puntero para un dato, puede tener para el anterior, para el posterior, para el del medio. Podemos definir, además del dato, los punteros a los sitios que a mí me interesen. Por lo cual es un poco más compleja, ya para nivel de buenos programadores, por lo cual tampoco nos vamos a extender mucho. Por ejemplo, esto se utiliza, pues podría utilizar para juegos al ajedrez, donde se guarda la jugada y las distintas posibilidades de movimientos que tiene. Y cada movimiento te apunta a cada uno de los movimientos siguientes para valorar qué buena es la siguiente jugada que podría hacer el jugador y el contrario. Pues esto es todo de este tema. Tener muy claro que todos los datos se codifican en 0 y 1, pero de diferentes formas. Después ya veremos cuando ya lleguen fotos, cómo se va codificando según los colores, la música y cualquier otra cosa, pero esto es lo más básico sobre cómo trabaja el ordenador con esos datos que le vamos introduciendo. Y a partir de ahora ya solo vamos a ver aplicaciones para ir aprendiendo a trabajar a nivel de usuario y un poquito más todas las cositas de la asignatura.